Aquí se inicia El Ciudadano TV, con los hechos más sobresalientes de la semana. Noticias. Entrevistas. Reportajes. El Ciudadano TV es la imagen del gobierno de la Revolución Ciudadana. Bienvenidos. Amigas y amigos, un cordial saludo para ustedes. Qué gusto encontrarnos nuevamente en esta cita semanal con El Ciudadano, donde recogemos toda la actividad del Gobierno Nacional desarrollada durante los últimos 7 días y conversamos también con aquellos actores que hacen noticia a nivel nacional e internacional. En Urcuquí, provincia de Imbabura, el proyecto más emblemático del Gobierno de la Revolución Ciudadana se construye, Yachay, la ciudad del conocimiento. Días atrás, más de 30 profesionales de la rama del urbanismo, de la planificación, se reunieron en esta ciudad para intercambiar ideas, para planear el desarrollo de Yachay. Pero conozcamos un poco más de lo que es y será la ciudad del conocimiento en este video. Se abre la ventana a un nuevo futuro. La primera ciudad planificada de Ecuador que impulsará el desarrollo económico del país con sus industrias del conocimiento. Yachay, ciudad del conocimiento. Esta nueva ciudad del conocimiento enfocada a las industrias de tecnologías de la información, biotecnología y de negocios que serán el futuro del Ecuador. La ciudad girará en torno a la Universidad de Yachay, con programas nuevos relacionados con tecnologías de la información y comunicación, ciencias de la vida, nanociencia, petroquímica, energía renovable. Al completar el sector del conocimiento se construirá un área de alta tecnología industrial, después otra de turismo y ocio y una tercera de agricultura y biotecnología. La ciudad del conocimiento Yachay estará rodeada de un complejo de tecnología, empresas, finanzas, logística y turismo, y se convertirá en un nuevo núcleo de crecimiento en Ecuador al atraer inversión extranjera y crear nuevos puestos de trabajo. Una ciudad universitaria asentada en la industria del conocimiento. Una urbe internacional de última generación en base a las tecnologías de la información, tecnología de negocios y biotecnología. Un centro neurálgico de los negocios y comercio internacional. Una ciudad de crecimiento verde que se fusiona con el entorno natural. Este es el futuro de la ciudad del conocimiento, Yachay. El gran viaje al futuro comienza hoy, en Yachay, ciudad del conocimiento. Precisamente hoy nos encontramos con 3 de los profesionales que se reunieron en Urcuquí para intercambiar los conocimientos y las ideas para desarrollar, planificar arquitectónicamente, urbanísticamente, lo que será Yachay. Hoy con nosotros se encuentran aquí Ana Gelabert. Ella es experta en urbanismo, en planificación. Ella procede de los Estados Unidos y nos va a contar sus experiencias al respecto. También se encuentra Juan Mullerat. Él es español, reside en Estados Unidos y también es uno de los expertos convocados por Yachay para planear su desarrollo. Y nos acompaña también con nosotros Jaime Izurieta, ecuatoriano, quien también participa del diseño arquitectónico, la planificación urbanística de Yachay. Gracias a todos ustedes por atender este llamado de El Ciudadano. Y bueno, en este intercambio de ideas, Jaime, en esta planificación que se va a hacer de lo que será Yachay urbanísticamente,
¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el punto de partida por la que están convocados precisamente expertos como Juan y como Ana? Bienvenido. Muchas gracias, Cristian. A ver, la idea detrás del tanque de pensamiento Yachay, del Yachay International Think Tank, que se llama en inglés, es una red de expertos, tanto nacionales como internacionales, que se juntan para pensar cuáles van a ser las nuevas estrategias de desarrollo de la ciudad del conocimiento. En ese sentido, se ha convocado a la primera red de expertos internacionales que nos van a estar asistiendo y nos van a estar consultando sobre todo sobre, como te digo, estrategias de desarrollo de la ciudad. El lanzamiento del tanque de pensamiento es justamente la razón por la que vienen acá. Entonces, ellos es el grupo de profesionales que Yachay tiene para planear lo que será esta ciudad. Vamos a crear una ciudad prácticamente. Correcto, es una ciudad que se crea desde cero, es una ciudad que la idea es que está fundamentada sobre preexistencias para que no sea algo que realmente viene desde cero, pero esencialmente es algo nuevo que llega a cambiar las dinámicas territoriales que están sucediendo en el cantón Urcuqui en este caso. Ahora, es una ciudad totalmente distinta a las que todos estamos acostumbrados a conocer, a las que tenemos en el Ecuador, porque es precisamente una ciudad del conocimiento, en donde la ciencia, la investigación van a ser el motor de generación, de arranque de esta ciudad. Así es, la ciencia, el conocimiento, la tecnología van a ser el motor de arranque de la ciudad. Sin embargo, la dinámica de la ciudad no cambia con estos parámetros, es decir, la ciudad, el impacto territorial que tiene la ciencia, que tiene la investigación y que tiene las actividades que se desarrollan específicamente en la ciudad, no tienen tanto impacto sobre la conformación de la ciudad, sobre su forma, sobre su funcionamiento, porque en realidad tiene que funcionar como un organismo urbano y en ese sentido las ciudades deben funcionar de la misma manera. Entonces, específicamente no tiene impacto territorial, pero esa va a ser la actividad principal que se desarrolla en la ciudad del conocimiento. Ana, desde su experiencia y con el conocimiento que usted debe tener sobre Yachay, ¿qué es lo que se tiene que hacer? ¿Cuáles son las ideas que usted nos viene a compartir para el desarrollo de esta ciudad del conocimiento? La experiencia es que es muy importante, como ha dicho Jaime, que cuando se crea una ciudad, se tiene que crear a nivel... tiene que haber dos cosas que darían su éxito, que sería la parte social y la parte económica. ¿Y qué es lo que crea una ciudad? Eso es lo que nosotros venimos a compartir. Venimos a compartir la importancia de lo que es el desarrollo de la ciudad como forma urbana, el desarrollo de lo que es la importancia de las redes de transportación, la parte de tecnología y ciencia, pero cómo todo se puede complementar, que no esté vamos a decir, una área funcionando sola, porque entonces eso no sería el éxito futuro que queremos, crear una ciudad que sea sostenible, una ciudad que cree que haya esa capacidad de tecnología, de ciencia, de estudio, pero también que sea un lugar que hayamos creado, que crea una calidad de vida, que veamos que tiene un futuro, que traemos eso y venimos también con la gente que va a vivir ahí, la posibilidad de crear también la importancia del medio ambiente, los espacios verdes, los espacios como eso. Así que cuando uno ve una ciudad, no es un elemento solo el que funciona, sino es como todos esos elementos se coordinan y cómo todos funcionan a nivel de apoyo mutuo. Y eso es lo que nosotros creemos que esta es la gran oportunidad que este estudio de Yachay va a tener y está teniendo. Juan, ¿y cuán distinto es planificar una ciudad del conocimiento con las características que tiene Yachay a una ciudad normal? Bueno, yo creo que una de las razones por las que nos han invitado aquí es para poder compartir experiencias pasadas. Yo creo que no se puede definir una ciudad como algo normal. Una ciudad es un componente, es una creación humana en la cual todo ocurre y todo depende de la sociedad. Y por lo tanto es muy importante poder crear esa ciudad y poder permitir que la sociedad la evolucione durante el tiempo. Creo que cualquier ciudad, cualquier asentamiento humano
por lo que hemos visto en nuestra experiencia como urbanistas, uno la planea de una manera y la ciudad en sí toma Va requiriendo otras aristas, otras expansiones. Las características de la ciudad van evolucionando, no siempre de una manera planificada. Entonces lo que nosotros venimos a proporcionar es básicamente nuestra experiencia para poder ver de qué manera crear ese asentamiento para que se puedan crear nodos de conocimiento y nodos de aprendizaje y nodos donde la sociedad pueda compartir y pueda avanzar de una manera para crear un futuro mejor, tanto para la ciudad en sí como para la región y el país. Jaime, ¿qué tiene Yachay o qué va a tener Yachay? Si recordamos un poquito cuál es el concepto precisamente de este proyecto emblemático. A ver, la idea de Yachay es que es una ciudad completa, es decir, tiene todo lo que deba tener para funcionar como una ciudad autónoma, como una ciudad que funcione sola, ¿sí? Que funcione por sí sola. Es decir, tiene una cantidad de dimensiones, una cantidad de componentes, una cantidad de dinámicas que todas tienen que estar sincronizadas y todas tienen que estar funcionando en colaboración, en simbiosis, digamos, la una con la otra, ¿no es cierto? Comercio, economía, producción, sociedad, espacios públicos, gobierno, emprendimiento, innovación, creatividad, etcétera. Es decir, son muchísimos componentes en muchísimos niveles que tienen que funcionar en sincronía para que la ciudad pueda reinventarse a sí sola, a sí misma, y que pueda ser resiliente, ¿no es cierto? Que tenga la capacidad de entrar y de salir en ciclos y de funcionar esencialmente como una ciudad completa. Porque estamos hablando de Yachay, una ciudad que se va a crear para cuántas personas, cuántos habitantes. La capacidad de lo que propiamente llamamos la ciudad Yachay, que tiene alrededor de 660 hectáreas, es para 78,000 personas, residencia para 78,000 personas, más o menos. Ese es un número que todavía puede modificarse, pero más o menos por ahí vamos, ¿no es cierto? 78,000 personas vinculadas con la actividad principal de Yachay, que es la investigación, o también conjugadas con la gente que vive en los alrededores. Primero, conjugadas con la gente que vive en los alrededores. Y segundo, la propia ciudad de Yachay, ¿no es cierto?, tiene lo que yo llamo dos bandas esenciales de residentes. La primera, que es la banda de los creadores de identidad, de los constructores de imaginario, llamémoslo así, que son las personas que van a echar raíces y que se van a quedar en Yachay y que van a hacer de Yachay una ciudad viva, ¿sí? Y después tenemos la banda de lo que yo le llamo la clase creativa, que son todas las personas que están involucradas en su trabajo con la utilización de su creatividad, de su mente, investigadores, académicos, etcétera. Gente que tal vez viene por un periodo menor de tiempo y se regresa. Y esas personas, claro, van a contribuir a la identidad de la ciudad, pero en realidad los constructores del imaginario son las personas que van a echar raíces y que se van a quedar ahí. Entonces tenemos una diversidad muy grande de residentes y eso también le va a dar mucha riqueza, va a aportar muchísimo con la riqueza de la ciudad. ¿Cómo se hace esto, Ana? ¿Cómo se consigue una ciudad así como la que nos está describiendo Jaime? Yo creo que, y exactamente, y volviendo un poco a lo que dijo Jaime y a lo que tú le preguntaste a Juan, la ciudad en este momento es la oportunidad de crear esos principios urbanísticos de qué es lo que hace una ciudad. Así que esta es una oportunidad muy buena para hacer exactamente eso, de crear qué es lo que lo crea. Tú creas la parte de lo que es la economía, donde están los trabajos, las oportunidades para que la gente pueda venir e invertir, que no sean solamente, como acaba de explicarte Jaime, es la gente que va a estar relacionada directamente, que sería la clase creativa, pero también está la gente que también va a tener otros trabajos ahí, que va a crear lo que es la ciudad. ¿Qué es una ciudad? Es lo que, por ejemplo, tú puedes ver hoy en Quito. ¿Qué hace de una ciudad algo especial? Es el conjunto de muchos los que crean una ciudad. La parte de lo que hablamos un poco antes, de cómo llegan los espacios verdes que crean el calidad de vida, que unifica lo que son todas esas áreas de trabajo, de vivienda. ¿Cómo tú puedes crear eso? Ofreciendo diferentes alternativas de tipo de vivienda para la gente, vamos a decir, para la gente que sean, gente que tenga solteros, gente que tenga familia, gente que ya, vamos a decir, estén en edad madura, que no necesite. Así que eso sería la labor de este grupo, de poder identificar, cuando se está identificando los usos de terreno, los usos de oportunidades, los incentivos que pueda haber, cómo tú traes, porque cuando tú vienes, ¿qué es lo que hace que tú te sientas cómodo en una ciudad? Son todas esas cosas, así que en este momento, en
Yachay tienes esa oportunidad, que estás trayendo ese balance de lo que es la generación de la economía con la generación de lo que sería la calidad de vida a un nivel humano, porque todos vamos a vivir y eso es lo que es sumamente importante, y yo creo que está en las manos los ingredientes están aquí, de poder implementarlo con esos principios, vamos a decir, firmes de lo que es el urbanismo. Juan, usted hablaba también de algo muy importante, la concordancia con la naturaleza, que es también otro de los objetivos que tiene Yachay. ¿Qué es lo que piensan? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo vincular a una ciudad del conocimiento donde se va a respirar ciencia pura para que también se respire y tenga concatenación con la naturaleza? Yo creo que ese es uno de los puntos más importantes cuando uno está creando algo nuevo en una zona donde este tipo de urbanismo no se ha visto. Creo que, como dices, es muy importante eso. Y creo que es muy importante el pensar y el saber que lo que uno tiene que crear es un escenario donde la gente que viva ahí pueda disfrutar no solo de esa ciudad que se crea, sino del entorno. El entorno de Yachay es impresionante. La riqueza de la naturaleza uno no la puede recrear. Podemos crear muchas ciudades, pero no podemos recrear la naturaleza tal y como se nos da. Entonces, una ciudad en sí tiene que proporcionar esas zonas verdes. Una ciudad per se necesita tener esos sitios donde uno pueda encontrarse dentro del urbanismo, en una zona abierta donde pueda disfrutar de la naturaleza. Aún y así, eso no es suficiente, se ha de respetar el entorno de la ciudad, y tiene que haber una diferencia entre la naturaleza dentro de la ciudad y la naturaleza fuera de la ciudad. Y creo que el ser respetuoso, tanto la naturaleza ser respetuosa con las zonas urbanas, que es donde nosotros vivimos y necesitamos, y la ciudad ser respetuosa con la naturaleza, que como humanos necesitamos también para poder tener una vida rica, ¿no? Para poder variar nuestro entorno. Para mí la ciudad, como decía Ana, a mí me gusta pensar en la ciudad como un teatro. Nosotros lo que estamos creando más que nada es un escenario donde la vida ocurre. Entonces, cuanto más rico es el escenario, cuanta más variedad uno le puede proveer, no solo variedad de edificios, sino de espacios urbanos, de naturaleza, árboles, etcétera, de espacios abiertos, de diferentes barrios, de diferentes tipos de calle, etcétera. Cuanta más riqueza das, más variedad y más oportunidad das para que la gente tenga esa vida rica y esa vida variada. El riesgo que hay cuando uno crea de cero es el que la solución sea algo monótono. Entonces la vida no es tan rica, y creo que por eso estamos muy, muy contentos de poder venir aquí y simplemente compartir nuestras experiencias. Ninguno de nosotros va a tener una solución, sino que el hecho de entrar todos juntos y, sobre todo, tener el pueblo de Ecuador, los expertos de Ecuador, dándonos su opinión, es muy importante, porque a fin de cuentas nosotros somos extranjeros. Y de sacar precisamente un plan común, un plan de acción común para lograr lo que nos manifiesta precisamente Juan, un escenario de vida. Ya le vamos dando más calificativos a Yachay, Ciudad del Conocimiento, un escenario de vida, para precisamente lograr lo que busca el gobierno nacional, lo que busca la sociedad ecuatoriana, el buen vivir. Vamos a seguir conversando del desarrollo, de la planificación, de la construcción de Yachay, la Ciudad del Conocimiento, luego de esta pausa, aquí en El Ciudadano TV. Gracias por continuar en nuestra sintonía aquí en El Ciudadano TV. Hoy estamos tratando sobre la planificación que se está haciendo para la creación, el desarrollo urbanístico, arquitectónico de Yachay, la Ciudad del Conocimiento, el proyecto más emblemático del gobierno de la Revolución Ciudadana, que se asienta
en Urcuquí, provincia de Imbabura. Y en el corte, que muchas veces es en donde se dan unos conceptos mucho más enriquecedores, hemos conversado precisamente, Jaime, de una ciudad flexible, una ciudad en donde los habitantes de esta misma saquen el mayor provecho posible de lo que incluso el planificador, el urbanista, pueda pensar hacia un futuro. ¿Cómo conseguirlo en Yachay? Primero, generando o propiciando encuentros. Es decir, el momento en que existe el encuentro fortuito, ¿sí? El encuentro casual, las personas empiezan a conversar y de ahí salen las grandes ideas. ¿Sí? De esas conversaciones un poco pequeñitas entre la persona que se toma una cerveza y el que le sirve la cerveza, o dos personas que se encuentran leyendo el periódico en una banca del parque. Cualquier conversación puede dar lugar a una chispa y esa chispa puede dar lugar a un incendio increíble de creatividad, de innovación y de desarrollo. Entonces, pero ¿a qué nos referimos con una ciudad flexible? La ciudad flexible es, primero, que tenga la capacidad de reinventarse, que los ciudadanos tengan, la ciudadanía cohesionada, tenga la capacidad de tomarse los espacios públicos de la ciudad, que son básicamente todos los espacios de la ciudad, tenga la capacidad de tomarse esos espacios y utilizarlos de una manera tal vez distinta a la que fueron pensados en primer lugar. Y hay un concepto sensacional que es el del hackeo de los espacios públicos, ¿sí? Así como el informático se mete y hackea la página web de alguna institución, ¿no es cierto? La ciudadanía hackea el espacio público, es decir, agarra la tecnología que se puso, o el diseño que se puso, o la idea que se puso en ese espacio y lo trastorna completamente y lo utiliza de una manera absolutamente nueva y muy rica, sobre todo, ¿no es cierto? Porque eso es realmente cuando la ciudad tiene vida propia y la ciudadanía tiene vida propia y empieza a utilizar los espacios de la ciudad. Y una de esas experiencias, Ana la ha tenido en estos días observando lo que sucede en la Plaza Grande, acá en Quito, en donde, como decía también Juan, es un teatro y es el espacio público un teatro, un escenario con muchos actores. ¿Qué experiencia ha vivido usted estos días y que le ha hecho pensar precisamente o tener ideas para implementarlas en Yachay? Como te estaba diciendo cuando tuvimos el corte, para mí fue una sensación, uno lo entiende intelectualmente cuando uno crea espacios como en la Plaza Grande, pero fue increíble poder verlo. Estaba el presidente Correa con el presidente Morales hablando del aspecto político, había un grupo de gente viéndolo, había una pantalla en lo que era la plaza, pero justo al lado de ellos había gente joven sentada, hablando, almorzando, haciendo otra cosa, había unos niños jugando y todo estaba ocurriendo simultáneamente y todo estaba ocurriendo sin que nadie se sintiera como lo que le estaba, vamos a decir, todos compartían el espacio, pero era un mismo espacio. Y sobre todo la otra parte que no lo habíamos hablado, pero quisiera abundar y tal vez hacer un poquito de puente con una de las preguntas, era también cómo ese espacio abierto estaba no solamente diseñado adentro, pero sobre todo la definición que tenía con los edificios que están a su alrededor, que definen ese espacio. Y eso es importante. Yo sé que con lo de Yachay se ha hablado sobre lo que es un código morfológico, de cómo podemos hacerlo, cómo se pueden crear. Así que vamos a decir, la belleza que tiene este estudio y esta posibilidad es que cómo se puede crear una normativa de que hable de los espacios privados, pero que se complementen con los espacios públicos. Ahí está la importancia. Entonces, otro elemento que se junta, porque este es un trabajo dinámico, vamos a decir, no es algo que se va a quedar estático, es lo que va a seguir, sobre todo en el enlace que se tiene con la comunidad, de cuál es como residente, qué es lo que tú quisieras ver, cuáles son las cosas que son importantes, y cómo los planificadores interpretan eso, lo crean, y entonces ahí es cuando empezamos a crear, cómo se crea un código que hable del sector, vamos a decir, de lo que es la parte privada, de lo que es la parte pública, y en eso crear la flexibilidad, de decir, hay ciertas guías, pero las cosas tenemos que darle tiempo a que fluctúen porque uno nunca puede anticiparlo todo. Exacto. Y cómo podemos permitirlo. Y eso en nuestra experiencia lo hemos podido hacer en este caso, lo que es estar oyendo cómo es el pueblo de Ecuador, qué es lo que quieren, qué es lo que es importante. Y como Jaime estaba hablando de esos espacios, como esos espacios que son tan importantes, yo en el tiempo que he estado aquí, no solamente lo que es la plaza, los espacios verdes,
continuamente están usados, de gente comiendo, niños jugando, gente sentado. Ha sido increíble ver cómo la ciudad utiliza sus espacios abiertos y cómo se integra al resto de la ciudad. Ha sido muy interesante. Pero Juan, bajo este concepto, bajo estas palabras que nos menciona Ana, del empoderamiento de las personas de su ciudad, en el caso de Yachay, ¿va a ser totalmente distinto o es algo especial? Porque al tener científicos, gente que llega, residente, que no es lugareña, que no reside ya por muchos años, que no es su ciudad de origen, ¿cómo complementar aquello a los lugareños con estos científicos, estas personas que tienen muchos más conocimientos de otro tema? ¿Cómo los complementamos? Es una muy buena pregunta y creo que no hay una sola respuesta. La gente es gente, a fin de cuentas todos tenemos dos brazos, una cabeza y dos piernas para caminar. A fin de cuentas, porque seas arquitecto, porque seas médico, porque seas abogado, la utilización de espacios sigue siendo la misma. Entonces, sí que es cierto que se tienen que aplicar y se tienen que crear edificios con usos específicos para poder crear esa dinámica de la que hablaba Ana y de la que hablaba Jaime antes. Sin embargo, nosotros no estamos necesariamente mirando los usos en sí, porque como bien decía Jaime, la ciudad evoluciona, la ciudad cambia, la ciudad tiene que evolucionar porque si no la ciudad muere. Si el espacio donde vivimos, si el hábitat, al final de cuentas somos animales, si el hábitat donde vivimos no evoluciona con nosotros, entonces no es el hábitat para nosotros y la gente se marcha. Por lo tanto, la ciudad tiene, como bien decía Jaime, tiene que evolucionar y tiene que cambiar y tiene que crecer con nosotros. Pero tiene que ser de alguna manera estos lugares que tú dices, estos edificios en donde estarán laboratorios, centros de experimentación, totalmente distintos a los lugares que serán de residencia, de compartimiento, áreas verdes. Sí. ¿Cómo se planifica o cuál es la idea en este sentido? Estamos utilizando, que también Jaime y Ana estaban mencionando hace un momento, un sistema, un código morfológico. Este código morfológico es un sistema que hemos reaprendido y es que ni se ha creado, lo hemos reaprendido de las ciudades que ya existen. Existentes. Sí. No ha sido algo que hayamos creado de nuevo, hayamos diseñado y se nos haya ocurrido, sino que hemos estudiado muchas ciudades alrededor del mundo y hemos empezado a entender intentado entender cómo vive la gente. A partir de eso, entonces nosotros intentamos diseñar lo que decía Ana, que son esos espacios con esos edificios alrededor, esas calles y esos hábitats donde la gente, la ciudad puede evolucionar y donde esos encuentros que mencionaba Jaime pueden ocurrir y donde las ideas se crean. Sí que es cierto que, por ejemplo, un laboratorio no es un edificio residencial y ese código lo que hace es intenta crear una malla urbana, una huella urbana en la cual todos los edificios, todos los usos tienen su lugar y las densidades y capacidades capacidades e intensidades de los usos y de los edificios se ponen en lugares específicos para que la ciudad pueda evolucionar, como decía Jaime. No sé si me entiendes. Sí, está comprendido perfectamente para hacerla, como manifestaba Jaime también y Ana, sostenible. ¿Algo que decir, Ana, sobre este tema? Lo que, para añadir a lo que estaba explicando Juan... o para clarificar. No, para añadir. Es que es fluido el proceso. Pero, por ejemplo, cuando uno mira, y a mí me gustó la palabra que usa Juan, de huella, creas y dices, ¿dónde pueden estar estos edificios educacionales, de investigación? Son unos edificios, obviamente, arquitectónicamente van a ser diferentes porque van a tener una serie de requisitos. Ahora, lo que estamos pensando es qué pasa en la planta baja, qué pasa en lo que hace ciudad.
cuando todos vamos, a veces uno mira hacia arriba y mira, pero no, eso no es lo que siente la gente. La gente siente qué es lo que está a nivel humano, qué es lo que conecta todos esos espacios. Así que cuando pensamos dónde están, cómo son los edificios institucionales por parte de arquitectura, sí van a tener posiblemente una serie de necesidades diferentes a la parte residencial. Pero la clave va a ser cómo juntamos, cómo unimos, cómo pueden estos usos coexistir, de que exista la parte educacional, la parte institucional con la parte residencial de oficinas y comercio. ¿Cómo se unen? Se unen con los espacios abiertos, que Juan y Juan han hablado, se crea con los espacios de alternativas de transporte, bicicleta, peatonal. Entonces uno empieza a crear esas redes que juntan estos diferentes usos, pero todo tiene que estar funcionando como una ciudad, todos juntos. Si empezamos a Muy crear... bien sincronizado. Totalmente, porque si no podemos, lo que no podemos hacer es que aquí haya la parte industrial, aquí es la parte institucional, porque entonces no crea esa ciudad vivible donde tú y yo quisiéramos mudarnos y vivir allá. Lo que decía precisamente Juan, es decir, no podemos segmentar, no podemos apartar, sino todo tiene que ser un conjunto, Jaime, y con la experiencia ecuatoriana, tú eres ecuatoriano, entonces eso es lo que la sociedad nuestra también está requiriendo, no segmentaciones. Así es decir, la manera en la que nuestras ciudades han ido creciendo, ¿cierto? Están segmentadas, están segregadas además, ¿no es cierto? Entonces, claro, la idea es introducir este concepto del uso mixto y sobre todo del uso mixto con un enfoque en la escala humana y con un enfoque en que en planta baja es donde todo funciona. Es decir, ahorita estamos nosotros acá, en el estudio de lado, puede ser que está pasando algo completamente distinto, pero nuestra realidad es esta. Y este espacio, este entorno, tiene que ser el mejor posible para que nuestra respuesta también sea la mejor posible. Entonces, más o menos la idea es, con el uso mixto y con la escala humana, introducir una ciudad mucho más amigable, una ciudad mucho más utilizable, mucho más aprovechable, que la gente quiera estar ahí. Mucho más vivible, precisamente, Así es, para llegar a ese concepto del buen vivir, del que ya vamos a hablar, del que precisamente Ana nos mencionaba, porque tiene conocimiento pleno, nuestros panelistas tienen conocimiento pleno de lo que busca el gobierno de la Revolución Ciudadana hacia el buen vivir. Obras integrales también, que es lo que siempre el presidente Rafael Correa, Jaime, manifiesta en todas sus intervenciones aquí en el Ecuador. Esto es El Ciudadano TV. Retornamos después de la pausa, no se vayan. Seguimos aquí en el Ciudadano TV con este tema apasionante de la planificación para el desarrollo urbanístico, arquitectónico, la creación de la Ciudad del Conocimiento Yachay, el proyecto emblemático que tiene el gobierno de la Revolución Ciudadana. Juan, ¿qué otras experiencias, qué otras ciudades similares a lo que se intenta hacer acá en Yachay existen en el mundo? Idénticas ninguna. No hay ciudad que se pueda comparar, ni a Yachay ni a ninguna otra. Cada una tiene sus temas, sus características, sociedades diferentes, climas, como mencionabas antes, la naturaleza, sostenibilidad, etc. Así que idénticas ninguna. Similares muchas, sobre todo en países de alto crecimiento, donde hay un poder adquisitivo bastante alto para poder hacer este tipo de proyectos tan importantes. Lo que estamos viendo es que este proyecto es un proyecto que va a cambiar, va a cambiar la manera en que en Ecuador se piensa de una ciudad nueva, de nueva planta, y creo que puede ser un punto de inflexión tanto en este país como internacionalmente, de importancia, como digo, global, puesto que aquí hay muchas ganas y aquí se puede hacer económicamente, según tengo entendido, y está la experiencia de arquitectos y urbanistas locales
los cuales están muy bien capacitados para hacer este tipo de proyectos. ¿Podemos citar algunas ciudades similares? ¿Se le viene a la mente algunas? Sí, yo he estado trabajando bastante en Asia, en China específicamente, donde se están haciendo proyectos de esta magnitud. En sí no las llaman ciudades nuevas, sino que son simplemente extensiones o barrios nuevos. La gran diferencia obviamente es la diferencia en población. Cuando aquí estamos hablando de 78.000 habitantes, pues allí es simplemente una familia, ¿no? No, estoy exagerando, Exacto, pero la población en China es muy alta y por lo tanto 78.000 habitantes es algo muy normal para diseñar. Las ciudades allí, sin embargo, están empezando a tener en mente la importancia de la sostenibilidad, la importancia del buen vivir. Los códigos en China son mucho más restringentes y por lo tanto es mucho más difícil poder crear algo vivible. Y sistemas como el código morfológico es muy difícil de aplicar. Además que en Asia se está pensando o de lo que hemos conocido, lo que hemos visto en las ciudades hacia arriba, ¿no? Muy distinto a lo que va a suceder en Yacha. Yana, nos comentaba que ha revisado el plan del buen vivir ecuatoriano y de alguna manera, llevándolo a la experiencia que usted tiene, el conocimiento de otras ciudades similares, tal como nos manifestaba también Juan, ¿cómo se puede complementar con lo que se está haciendo, con lo que se piensa hacer aquí y con lo que se está haciendo afuera de lo que usted conoce de las ciudades similares a lo que puede ser Yachay? Fíjate, yo lo leí porque me interesaba. A veces eso es importante entender cuáles son los deseos, cuál es la visión. Encontré que leer era los valores que estaban promoviendo, sobre todo la parte que a mí me llamó la atención y la que yo creo, de poder hacer accesible a todo el mundo las viviendas, oportunidades de trabajo, esas oportunidades que no importa de dónde uno venga, todas las queremos. Y eso es lo que yo leí y que pensé que queriendo eso es fácil la transición a lo que se está tratando de hacer en Yachay. Porque yo creo que usualmente el primer obstáculo, si quieres llamarle así, a veces en no poder implementar la visión es que si no creen en eso. Y yo creo que en este caso, tratando de crear con esa visión, entonces yo creo que eso es lo que nos va a dar que cuando Yachay se implemente, tenga todos esos elementos, que es lo que hemos estado hablando antes acá, de cómo creamos esa, y voy a usar la palabra un poco, yo sé que para muchos es diferente, infraestructura. Cuando quiero decir esa palabra es en lo que son áreas verdes, en lo que son áreas, en lo que son calles, en lo que son edificios, en lo que es lo que crea la ciudad. Y en esa planificación, cómo lo hacemos accesible a todo el mundo. Nosotros, y lo que tienen también es que a veces el tamaño de las ciudades, a veces alguien dice una ciudad es muy grande, pequeña, pero todas las ciudades están hechas de vecindarios. Eso es lo que hace una ciudad. Así que en este caso puede ser 78.000 personas, que pueden empezar con 40.000 personas, que pueden tener al final, cómo se desarrolla, son todos vecindarios que todos están vinculados. Experiencia, algo parecido, tal vez Yachay en unos años va a ser la que se puede usar de ejemplo. Nosotros, que yo participé en una codificación similar a la que se está proponiendo acá, para una ciudad que era Miami, que tiene 500.000 de habitantes, una ciudad que estaba hecha, sin embargo se estaban tratando la razón por qué se hizo fue efectivamente por la razón que se está tratando de hacer aquí, de cómo crear una ciudad que sea sostenible, creando todos esos creando los parámetros, definiéndolos, que hemos hablado aquí, en un código de forma como el que estamos hablando y tratando de promover. Pero básicamente la parte importante que quiero estar segura que a veces uno se pierde es los principios, es lo que es importante. La implementación sigue en esos principios y sigue esa visión, que es lo que se está tratando de hacer en Yachay. Entonces, Jaime, Yachay va a ser una ciudad creada a nivel
o con imagen de pronto, o con conocimientos y experiencias a nivel internacional. Ya nos ha dicho Juan, en Asia se está haciendo algo similar, Ana en Miami, una ciudad a la que los ecuatorianos también tengamos de pronto el gusto de emigrar. Es decir, también en eso hay que pensar, ¿no? Porque puede resultar una ciudad en la que muchos de nosotros los ecuatorianos querramos ir a vivir posteriormente. ¿Podríamos llegar a eso? Por supuesto. La idea es que la ciudad es una red, ¿sí? Que está hecha de redes más pequeñas y que pertenece a redes más grandes, ¿sí? Entonces, el momento en que lo empezamos a ver así, todo está conectado, todo está funcionando en una especie de simbiosis, todo está funcionando en sincronía. Y ahí es donde empiezan a pasar las cosas, ahí es donde empiezan a salir las ideas, ahí es donde empieza a salir la creatividad, de ahí empieza a salir la innovación y de ahí empieza a salir también el desarrollo. Entonces, el momento en que hay esos chispazos que generan, realmente podría llamarse una revolución urbana, va a ser una ciudad absolutamente atractiva, absolutamente una ciudad en la que todo el mundo quiere ir y básicamente es una ciudad accesible. Y es una ciudad que tiene que estar abierta, que los espacios públicos son espacios disfrutables y que los espacios públicos son lugares donde la gente puede encontrarse y ahí se genera el desarrollo. Entonces, más o menos por ahí va la cosa. Juan, entonces los ecuatorianos podemos estar tranquilos, gustosos y expectantes también de que Yachay se la cree en el menor tiempo posible, quisiéramos, pero la planificación sigue sus códigos, sigue sus cronogramas, pero entonces el gobierno nacional está haciendo las cosas muy bien pensadas, con visión de futuro. ¿Eso es lo que ustedes pueden percibir? Sinceramente a mí ya nada me sorprende, porque en Asia se están haciendo edificios en un mes. Las cosas aquí, el mundo ha cambiado mucho, entonces el proyecto puede tardar 40 años como puede tardar 2 años, según el empeño, el interés y las ganas de hacer un sitio mejor. Por lo que decía Santi, pues lo que estábamos mencionando, a mí nunca me han llamado para hacer una ciudad no vivible o una ciudad donde se viva peor. Para eso que no nos llamen, ¿no? No necesitan especialistas para esto, ni aquí, ni en China, ni en Europa, ni en ninguna parte. Entonces, esta ciudad puede ser referente, un referente mundial. Y esto es lo que se está intentando hacer. También por eso nos han llamado para dar opinión y para eso tienen a profesionales locales que son muy capaces. El gobierno está haciendo algo magnífico, pudiendo invertir en la vida de la gente del país, ¿no? Podrían invertir en muchas otras cosas, realmente, pero el invertir en conocimiento, el invertir en educación, eso es una promesa de futuro, eso es una inversión a futuro y no simplemente económico, algo intangible, sino para el pueblo. Y precisamente, Ana, ¿qué siente un planificador como ustedes cuando se les convoca a participar para dar sus ideas en un proyecto de estos? Uno lo toma con mucha humildad, porque como se ha dicho y no puedo, nosotros estamos en cualquier trabajo como planificador. Yo siempre pienso que nosotros implementamos la visión, implementamos la voz de muchos, somos los representantes, así que es algo que yo creo que no es simplemente uno llegar e imponer una idea, sino tener la humildad de poder oír qué es lo que quiere la gente, qué es lo que quiere el pueblo, y todo el mundo quiere algo diferente, y en este caso estamos, como Juan dijo, nosotros nos invitaron acá a este gran país para oír, pero no somos de acá, así que estamos oyendo de los profesionales que son de acá, de Ecuador, y cómo, así que es colaborar. Esa misma humildad, te diría que es igual cuando trabajamos en nuestro país, es lo mismo, porque al final el planificador sabemos, como los profesionales, cuáles son las cosas, cuáles son las combinaciones, pero cómo se implementa. Eso es saber oír y tener la paciencia del entendimiento y cómo podemos traducir eso que quieren, esa visión y ese deseo en
normativas, en pautas, en pólizas, vamos a decir, en todo ese tipo de eso. Así que nos sentimos honrados, ha sido un gran honor haber sido invitados a una cosa que claramente es algo que va a establecer una pauta en lo que es este hemisferio, pero en lo que es Latinoamérica. ¿Se conjuga su pensamiento con el pensamiento que tiene el gobierno, con el pensamiento que tiene el Ecuador para crear esta ciudad? Perdón, vuelve. Su pensamiento como planificadora, como urbanista, ¿se conjuga, se complementa perfectamente con el pensamiento del Ecuador para crear esta ciudad? Vamos a decir, esa pregunta yo quisiera que la contestara alguien que es del Ecuador. Yo te puedo contestar con lo que yo entiendo de lo que yo he leído, que es la visión que tiene, te diría que sí. Yo creo firmemente en que nuestro trabajo, como te dije, representamos a todos. Así que cómo podemos darle la misma calidad de vida, la misma igualdad, la misma capacidad de servicio en nuestra implementación de un plan maestro a todo el mundo. No importa de dónde vengas, todos queremos lo mismo y nuestro trabajo es poder ejecutarlo de esa manera, sea aquí o sea allá, y por lo que yo entiendo cuando leí Plan del Buen Vivir, es que esa igualdad hacia el pueblo es lo que se está deseando. Jaime, y para ustedes, los urbanistas, los planificadores ecuatorianos, es un reto también poder entregarle al país una ciudad al nivel de otras ciudades del mundo, como ya manifestaban Ana, Juan, y también un reto de dar a conocer los conocimientos que tiene el profesional ecuatoriano ante los profesionales que vienen también a compartir sus ideas desde el exterior. Así es. Lo primero es que esto no es una labor de una persona, es decir, es imposible que una persona se siente y dibuje un avioncito en un papel y diga, bueno, esto es una ciudad, ¿no? Siempre es importante tener el contacto, siempre es importante tener, cultivar estas redes con los profesionales externos que vienen acá y compartir. Y realmente ha sido fantástico comprobar que tenemos la misma visión y que tenemos la oportunidad nosotros también de aportar con los conocimientos que son universales, ¿no es cierto? Están ahí de cómo hacer ciudades desde hace 7.000 años, 8.000 años, ¿no es cierto? Y cómo eso se conjuga en realidad en el Ecuador, ¿no es cierto? Ha sido un reto maravilloso, ha sido una oportunidad fantástica. Yo siempre les decía a mis estudiantes de la universidad, lo que estamos aprendiendo acá realmente tómenlo como beneficio de inventario, porque es muy difícil que a un profesional le llamen y le digan, ve Cholito, hazme una ciudad. Realmente es lo que estamos haciendo. Estamos creando una ciudad y estamos teniendo una oportunidad de oro de poner en práctica principios y poner en práctica tradiciones de cómo hacer ciudad, como te digo, de hace miles de años. Y en eso es interesante y ha sido muy enriquecedor encontrar las diferentes visiones y darnos cuenta de que realmente es un trabajo amplísimo, multidisciplinario, muchísimas personas con pensamientos distintos y que todos queremos lo mismo en realidad. Gracias, Jaime, Ana, Juan. Muchas gracias a los tres por acudir aquí al Ciudadano TV y darnos sus impresiones sobre la planificación, el desarrollo urbanístico, arquitectónico que tendrá Yachay, la ciudad del conocimiento, el proyecto del gobierno de la Revolución Ciudadana que está en marcha y que va en beneficio de todas y todos los ecuatorianos. Así concluimos con el programa de esta semana, invitándolos para que nos sigan en nuestras emisiones a través de elciudadano.gov.es. Allí encontrarán toda esta y más informaciones del quehacer nacional e internacional. Hasta la próxima semana.